un programa que insertara en una tabla zapatos y que se puedan insertar, modificar y eliminar. Para este caso vamos a crear un nuevo producto y de ahí lo insertaremos. Como pueden observar, nos dice zapato insertado. Y si vamos a revisar la base de datos, ahí se encuentra el zapato que acabamos de insertar. Para poder modificar, simplemente si el programa detecta cuando el producto ya existe, entonces en ese caso lo modifica el producto ya existente con los nuevos datos que se han ingresado. Por ejemplo, si intentamos ingresar este producto, pero le cambiamos, por ejemplo, a 200 de existencia, lo que va a hacer es que va a actualizar el zapato con ese cambio. Entonces, si venimos aquí, pueden ver que hay 100 de existencia, ahora hay 200, ¿verdad? Y tiene el código 1, ¿verdad? Por último, la última funcionalidad, si queremos eliminar, solo tenemos que colocar el código del zapato que queremos eliminar. Y zapato eliminado, ¿verdad? Y como pueden observar, ya no se encuentra aquí. Para el problema número 2, lo que nos solicitaba era la inserción, modificación y eliminación de clientes. Para ello vamos a ingresar un cliente. Como pueden observar, dice cliente insertado. Entonces, vamos a buscar a este nuevo cliente. Y como pueden observar, ahí aparecen sus datos. Para modificarlo, simplemente tenemos que cambiar alguna información y ingresarlo con el mismo código. Entonces, en este caso, lo voy a cambiar la categoría a 1. Y aquí pueden observar categoría 5. Si lo actualizamos, ahora aparece 1, ¿verdad? Por último, para eliminar el cliente, lo que necesitamos es colocar el número del cliente, que en este caso es 1, y cliente eliminado, ¿verdad? Con respecto al código de esta parte, entonces, el código de este se encuentra aquí en la acción 2D. Entonces aquí se conecta con la base de datos y se coloca el insert, ¿verdad? Y en caso de que la cantidad de filas modificadas por el insert sea 0, quiere decir que el código ya existe, entonces se actualiza. Si se actualiza, se modificarían los datos y en la segunda acción de la aplicación, aquí está la consulta de la base de datos, la sentencia SQL de la base de datos que elimina al cliente. Para el problema número 2, lo que nos solicitaba era la inserción, modificación y eliminación de clientes. Para ello vamos a ingresar un cliente. Como pueden observar, dice cliente insertado. Entonces, vamos a buscar a este nuevo cliente. Y como pueden observar, ahí aparecen sus datos. Para modificarlo, simplemente tenemos que cambiar alguna información y ingresarlo con el mismo código. Entonces, en este caso, lo voy a cambiar la categoría a 1. Y aquí pueden observar categoría 5. Si lo actualizamos, ahora aparece 1, ¿verdad? Por último, para eliminar el cliente, lo que necesitamos es colocar el número del cliente, que en este caso es 1, y cliente eliminado, ¿verdad? Con respecto al código de esta parte, entonces, el código de se encuentra
se encuentra aquí en la acción 2B. Entonces aquí se conecta con la base de datos y se coloca el insert, ¿verdad? Y en caso de que la cantidad de filas modificadas por el insert sea cero, quiere decir que el código ya existe, entonces se actualiza. Si se actualiza, se modificarían los datos y en la segunda acción de la aplicación, aquí está la consulta de la base de datos, la sentencia SQL de la base de datos que elimina al cliente. Para el problema número 3 se pide el ingreso, modificación y eliminación de vehículos. Para ello se va a agregar un vehículo. Como pueden observar, nos dice vehículo insertado. Si hacemos la respectiva consulta en la base de datos, aparece el vehículo ahí. Para modificar el registro solamente se debe ingresar el mismo código y se cambia uno de los valores. En este caso, cambiar el color y dice vehículo actualizado. Y ahora aparece aquí rojo. Para eliminar el vehículo solo se coloca el código del vehículo y ya no se encuentra el vehículo. Del mismo modo, este, este programa posee dos acciones. En la primera está la sentencia de insertar y la de actualizar. Y en la segunda se encuentra la eliminar. Para el problema número 4 solicitaban el cálculo de la indemnización de un empleado. Para ello solo se debe ingresar la información del empleado, en este caso su código, y se calcula la indemnización. Para calcular la indemnización primero tiene que extraerse de la tabla de salarios la suma del monto de los últimos 6 salarios. Para ello se utilizó esta consulta, utiliza una subconsulta. Primero se realiza la subconsulta select del campo monto, se extrae el campo monto de la tabla salario, donde el código del empleado es el que se ingresó. Esa tabla se ordena por fecha en orden descendente y solamente se aceptan 6 registros para obtener los últimos 6 salarios más recientes. Ya teniendo esa consulta, pues simplemente se suman todos los montos y se obtiene la sumatoria de montos. Del mismo modo se realiza, pero con los días que trabajó el empleado durante cada mes. Y se suman todos los días para obtener la cantidad de días trabajadas. Y de último, pues la sumatoria de montos se divide entre 6, se multiplica por 14, se divide entre 12 y se multiplica por la cantidad de días. Y de ese modo se calcularía la indemnización. Con respecto a este problema el número 6, nos pedían que se pudiera ingresar el nombre, ingresar los datos para una venta de medicamentos y poder devolverle a la persona la información sobre la venta y al mismo tiempo almacenarla en la base de datos. Entonces en este caso vamos a tener una tabla que se llame producto, que es donde se buscará la información del precio de cada producto y todo eso, y una tabla de venta donde se registrará la venta. Entonces primero se ingresa el nombre, se solicita el nombre del cliente, después se ingresa el código del producto
de la venta y la cantidad de productos. Y en caso de existir más de un tipo de producto, pues indefinidamente se pregunta y se pregunta hasta que se ingresen todos los productos. De ahí se realiza el cálculo del precio de cada producto por la cantidad. De ahí se le agrega el IVA para ya dar el valor correcto de la venta. Se registra la venta y muestra la información de la venta, ¿verdad? Para registrar la venta, pues se inserta con esta sentencia SQL, en este insert. Y para consultar el precio, aquí se consulta el precio del producto donde el código está, ¿verdad? Entonces, para probarlo, nos dirigimos a la terminal, ¿verdad? Colocamos Python problema 5a.py y ahí nos ingresa el nombre del cliente. En este caso, eh, el cliente se llama Juan. El primer producto, por ejemplo, tiene el código 3, se pidieron 2. ¿Desea ingresar otro producto? Sí. Ahora el producto número 5 y se compraron 5 de esos. ¿Desea ingresar otro? Ya no. Y ahí está el monto ya con el IVA incluido, 104. Y para corroborar en la base de datos, pues y ahí está, ve, Juan 104, ¿verdad? Para este problema, este, nos solicitaban un programa para consultar el estado de un préstamo de un cliente. Entonces, para ello, pues se tiene una tabla de préstamos y una tabla de abonos. Entonces, ambas están asociadas al cliente. Se ingresa, en este caso al principio, se ingresa el código del cliente a consultar. Se consulta si el cliente tiene préstamos. Se consultan todos los abonos que tenga el cliente. Y de ahí solo se vuelven los datos para el estado del préstamo. Si ya ha realizado algún préstamo o no. Y cuánto tiene que pagar en caso de que se lo haya realizado. Y el total de abonos que ha realizado. Entonces, para consultar el préstamo, pues simplemente se hace un select a la tabla préstamo, donde el cliente pues, considera el código del cliente. Igual en el caso de abonos, pero la sumatoria de todos los abonos, pues de una vez se realiza en la consulta, ¿verdad? Entonces, con la función sum. Entonces, para probarlo, por ejemplo, nos dirigimos a la terminal. Y ingresamos el código. En este caso, por ejemplo, el código del cliente 1. Nos dicen que él tiene que pagar 14.000 y lleva 4.500. Y el plan es mensual. Por ejemplo, el cliente 2, él tiene que pagar 22.000 y pues no ha realizado ningún abono, ¿verdad? El cliente 3 nos dicen que tiene que pagar 5.000 y pues ha realizado 15.000. Y en caso de que, por ejemplo, se ingrese un cliente que no tenga nada, ¿verdad? Pues esa persona no ha realizado ningún préstamo. En este caso, pues solamente nos pedían, ¿verdad? La realización de una inserción en una tabla por base a medio de código, una tabla de una base de datos y una consulta también. Entonces, en este caso, para insertar un cliente, por ejemplo, se pide el nombre, se pide el apellido 1, apellido 2, se registra el cliente, nos indica que el cliente se ha registrado y de ahí buscamos todos los clientes que comparten el mismo nombre. Entonces, para realizar la inserción del cliente, ¿verdad? Aquí, insert cliente, nombre, apellido, se pasan los parámetros. Y para la búsqueda, select asterisco from cliente, donde el nombre sea el parámetro que recibe. Entonces vamos a probar el programa. Ingresa el nombre del cliente, en este caso voy a ingresar a Roberto. González Jerez.
y nos muestra, por el momento, como es el único Roberto que hemos ingresado, pues solamente aparece ese, ¿verdad? Pero por ejemplo, si volvemos a correr y ponemos otra vez Roberto, pero que ahora el nombre, el apellido sea eh, Obando Chinchilla, ya nos aparece el que habíamos ingresado la vez anterior porque comparten el mismo nombre, ¿verdad? Y el que hemos ingresado ahorita. Entonces eso sería todo. En el problema número 7, lo que nos piden es un ejemplo de una inserción y una consulta en una tabla de una base de datos en específico. En este caso se escogió la tabla producto. Aquí pedimos el código del producto, el nombre, el precio y aquí se registra el producto. Aquí está la función que registra el producto. Aquí está la sentencia SQL, insert into producto. Una vez se ha insertado el producto, pues se realiza una búsqueda en la misma tabla de todos los productos que contienen el mismo que poseen el mismo nombre. En este caso, consultar producto y después se despliegan. Entonces, para ver un ejemplo, se ingresa el código del producto, en este caso que sea el 3, el nombre y el precio que sean 100.5. Como pueden observar, como es solamente está el que acabamos de ingresar, solamente se nos muestra. Pero ¿qué sucede si volvemos a ingresar un producto con el mismo nombre? Que tenga el código 4. Que de precio tenga ahora 200 quetzales. Como pueden observar, nos mostró el que ingresamos ahorita y el que habíamos ingresado anteriormente. El, el problema número 8 es un programa de una apuesta. Se ingresa la apuesta que se va a realizar, en este caso voy a colocar 1000. El número 1, se tienen que colocar 3 números de 1 a 20, entonces voy a colocar 19, 10 y 4. Se apuesta y el número generado era 6, pero como no se acertó en ninguno, mi apuesta se redujo al 50%. Probamos nuevamente y nuevamente no quedó, se volvió a reducir al 50%. Tampoco 18, 13, 1, 4. Esta vez como le acerté en el tercer número, mi apuesta aumentó el 30%. Cuando se atina en el primero, se aumenta el 80%, 50% y 30%. Para el código de se extraen la apuesta y los 3 valores de los testbots. Se verifican que no sean nulos y se verifica que sean numéricos. Se obtiene el random de 1 a 20 con esto. Y eso solo se compara. Si es igual al número 1, pues lo que se había ingresado se multiplica por 1.8. Si es igual al número 2, se multiplica por 1.5. Si es igual al número 3, se multiplica por 1.3. En caso de que no coincida con ninguno, se multiplica por 0.5. Para el problema número 9, pedían el cálculo de la tarifa en base a la distancia. Cuando es 0, pues obviamente la tarifa va a ser 0. Cuando es un valor la distancia es entre 0 y 3 kilómetros, la tarifa va a ser siempre de 15 automáticamente. Por ejemplo, si coloco 1.5, siempre va a ser de 15. Pasado de 3, por cada kilómetro que se agrega se le suma 2.5. Entonces, por ejemplo, 4 tendría 17.5, 5 tendría 20, 6 tendría 22.5. Para el código de se obtiene el valor de la distancia, se verifica que no sea vacío, que es numérico, se obtiene el valor decimal
y se compara. Si es igual a 0, pues se muestra que es 0 la tarifa. Si es menor a 3, se muestra que es 15. Y si es si por el contrario, que es mayor. Entonces, se le agregan 15 por defecto y se le resta 3. A esa diferencia se multiplica por 2.5. Para en el caso del problema 10, pedían calcular la depreciación ya sea anual, mensual o diaria. Para ello se debe ingresar el costo del activo y la vida útil, dependiendo si es en días, meses o anual. En este caso, como se va a hacer anual, se va a colocar que es 4. Y se calcula, ¿verdad?, que es 2000 para cuando es anual, 41 cuando es mensual y diaria sería 1.38. Para el código de este programa, primero se obtiene el valor del costo y la vida, se verifica que no sean nulos, que sean numéricos, se obtienen los valores y si por ejemplo anual está marcado, pues simplemente es costo por tiempo. Si mensual es el que está marcado, pues es costo por tiempo, partido tiempo por 12. Y por el contrario, que es diario el que está marcado, entonces es costo por tiempo, partido tiempo por los 360 días. Y al final el resultado se muestra en el label.